Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día viernes 14 de agosto del año 2020. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento. Y en este video vamos a hablar de Felipe Calderón Hinojosa, de su esposa Margarita Zavala y del partido México Libre, y de algunos comentarios que al respecto ha expresado Ángel Verdugo. Bien, sin mayor preámbulo quiero comentar algunos antecedentes de Felipe Calderón. Felipe Calderón es uno de los presidentes traidores que ha trabajado en su sexenio privilegiando intereses del gran capital mundial en perjuicio de todos los mexicanos. Hago un breve resumen de 1970 a 2020. En 1970 asume la presidencia de la República Luis Echeverría Álvarez, cuya triste tarea fue la de endeudar al país con el gran capital mundial. El gran capital mundial le entregó millones y millones de dólares, endeudando al país, hipotecándolo prácticamente. El presidente José López Portillo continuó en la misma línea de endeudar al país, y lo mismo hizo Miguel de la Madrid Hurtado, ¿verdad? Y por eso, a medio sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, ya el país tenía una deuda pública externa impagable, y durante el segundo sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado siguió pidiendo préstamos este presidente, traidor también, pero el dinero que le prestaban a México ya no ingresaba al país, a las arcas públicas, sino eran unos préstamos para que el gobierno pudiera pagar los intereses de la deuda pública externa ya contratada, ¿sí? O sea, le prestaban para pagar, el dinero nunca cayó en las arcas del gobierno. Entonces, pues, Echeverría, López Portillo y de la Madrid, por indicaciones del gran capital, cumplieron con su cometido de endeudar al país. Si yo te quiero quitar tus propiedades, lo que necesito hacer es endeudarte conmigo. Si tú no me debes un peso, yo no puedo quitarte tus propiedades. Necesitas deberme, tener deudas conmigo para que yo pueda quitarte tus propiedades. Y eso hizo el gran capital mundial, utilizando como títeres sirvientes a Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado. Ya con esa deuda impagable, pública impagable a favor del gran capital mundial, utilizó a los presidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña para que le entregaran las inmensas riquezas naturales al gran capital mundial a precios verdaderamente insignificantes. Hoy en día todos los recursos naturales, todos son propiedad del gran capital mundial, gracias al trabajo traidor de Salinas, Zedillo, Calderón, Fox y Peña. Calderón no fue un presidente patriota, no fue un presidente que veló por los intereses de los mexicanos, sino que fue un presidente títere y esclavo, siervo, sirviente del gran capital mundial, que privilegió los intereses del gran capital mundial en contra de los mexicanos, ¿verdad? Y desde luego a Andrés Manuel López Obrador le toca la triste tarea de entregarle al gran capital mundial lo que todavía no tiene. ¿Qué es lo que todavía no tiene el gran capital mundial? Las riquezas personales y familiares de los mexicanos. Ya tiene los recursos naturales que se los entregaron los 5 expresidentes traidores, pero no tiene las riquezas personales y familiares de los mexicanos, y esa es la triste y traidora labor que Andrés Manuel López Obrador llevará a cabo durante su sexenio, si es que los mexicanos no reaccionamos a tiempo y no nos defendemos haciendo lo conveniente, logrando que renuncie antes de noviembre de este año, ¿verdad? ¿Cómo nos va a quitar los bienes Andrés Manuel López Obrador? Bueno, con todo el entramado legal que ya le dejaron listo Fox, Calderón y Peña. Gracias a las reformas legales y constitucionales que hicieron Fox, Calderón y Peña, hoy AMLO, con la mesa puesta, puede quitarnos fácilmente a todos los mexicanos todas nuestras propiedades, aparte de que también está realizando reformas legales y constitucionales indicadas con el gran capital mundial,
para que con mayor facilidad y celeridad pueda privarnos de nuestras propiedades a millones y millones de mexicanos. ¿Sí está claro? Pero esa es la triste labor de Andrés Manuel López Obrador. Que López Obrador está afectando al país en todos los sentidos, sí. Pero la finalidad última es quitarnos nuestros bienes para entregárselos en centavos al gran capital mundial. Para eso tiene que desquiciar al país en todos los sentidos, en el económico, en la educación, en todo, destrozar a México para que con la mano en la cintura nos quiten nuestras propiedades y se las entreguen al gran capital mundial en centavos. Muy bien, vamos a decir algunas cosas de Calderón que demuestran que Calderón es un presidente traidor que en su sexenio siempre privilegió los intereses del gran capital mundial en contra de los mexicanos. En primer lugar, él sacó al ejército a las calles, supuestamente con el pretexto de que iba a empezar una guerra contra el narcotráfico. Sacó a los militares de sus cuarteles y los sacó a la calle. ¿Con qué finalidad? La finalidad que el gran capital mundial tenía en ese entonces al ordenarle a su esclavo Calderón que sacara al ejército y a la marina de los cuarteles y que inundaran la calle, fue para que los mexicanos nos acostumbráramos a ver a militares y marinos en la calle y que eso ya no nos indignara, ¿verdad? Hoy, 2020, todos los mexicanos estamos acostumbrados y vemos como si fuera normal, que es algo inconstitucional y anormal. Vemos como normal que en las calles anden los marinos y los soldados. Ya no nos indignamos, ya estamos acostumbrados y además casi ningún mexicano se ha opuesto a que el presidente de la República haya ya autorizado al ejército y a la marina para que en los próximos 4 años lleve a cabo tareas de seguridad pública, ¿verdad? Y todo esto lo puede hacer Andrés Manuel López Obrador, de utilizar en tareas de seguridad pública en la vía pública a soldados y marinos, gracias a que Calderón nos acostumbró a que los soldados y marinos estuvieran en la calle desde su sexenio. Ese fue un acto traidor. El ejército, la armada, no tienen que realizar ninguna tarea en la vía pública en tiempos de paz. Y ese precepto constitucional fue violentado por Calderón, sacando al ejército a las calles por órdenes del gran capital mundial, para que nos acostumbráramos, y hoy ha pasado prácticamente desapercibido para todos los mexicanos que AMLO, aprovechando que ya estamos acostumbrados a ver a los soldados en la calle, los ha autorizado para que lleven en los próximos 4 años tareas de seguridad pública en las cuales, y llegarán esos años, veremos cómo los soldados y marinos masacran y matan a cientos, si no es que miles de mexicanos. Esperemos que transcurra el tiempo y lo que hoy parece impensable, veremos que será en unos cuantos años, 2, 3, 4, el pan de cada día. Tratándose de las tareas que el gran capital mundial le ordenó a que llevara a cabo Calderón para poder quitar a los mexicanos su patrimonio personal y familiar, ¿verdad? Bueno, pues encontramos que Calderón terminó la plataforma tecnológica del SAT. Plataforma tecnológica del SAT que hoy le permite al SAT, y desde hace muchos años, llevar un control diario de toda la actividad económica de todos los mexicanos, estemos inscritos o no inscritos en el RFC. Esa plataforma le da al fisco una información en tiempo real de todo lo que hacemos los mexicanos, inscritos o no inscritos en el RFC. Basta y sobra que en este momento cualquier funcionario del SAT, en un sistema de minería que tiene en su poder el SAT, teclee la CURP de cualquier mexicano no inscrito en el RFC, para que de inmediato el SAT imprima una hoja en donde bien vengan qué propiedades inmuebles tiene, qué vehículos, qué cuentas bancarias, qué inversiones financieras, qué viajes al extranjero ha hecho,
qué cuentas bancarias, etcétera. Todo lo conocen de todos los mexicanos, gracias a Calderón, que siguiendo las órdenes del gran capital mundial, llevó a cabo la conclusión de la plataforma tecnológica del SAT. El Banco Mundial prestó dinero al gobierno de Fox y al gobierno de Calderón para que concluyeran la plataforma tecnológica del SAT. Y el Banco Mundial forma parte del gran capital mundial, Muy bien. También modificó leyes Calderón, leyes fiscales para incrementar la recaudación fiscal. ¿Ustedes recuerdan el impuesto empresarial a tasa única? ¿Recuerdan ese impuesto que hacía nugatoria las pérdidas fiscales? Muchas veces el contribuyente no tenía que pagar impuestos en un año porque traía impuesto sobre la renta, porque tenía pérdidas fiscales de años anteriores. Y legalmente, amortizando esas pérdidas, no resultaba cargo. Pues no importaba que hubiera pérdidas, tenía que pagar el YETO. ¿Sí está bien? Entonces, en el YETO además no eran deducibles todos los conceptos que hicieran deducibles para efectos de renta. Entonces, el YETO era un impuesto estructurado maquiavélicamente, con mucha maldad, con mucha iniquidad, para que todos los mexicanos o pagaban ISR o pagaban el YETO. Un impuesto maligno, destructor, que nada más tuvo una existencia de 5 años, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, de 6 años, ¿verdad? En donde también la finalidad fue que nos acostumbráramos a que no había pérdidas fiscales, a que ya no eran deducibles casi nada, porque de nada servía que en materia del impuesto sobre la renta tuviéramos algunos beneficios si estos se eliminaban en el YETO. ¿Sí está claro? Y también recuerdan el impuesto a los depósitos en efectivo. Esos impuestos fueron creados por Calderón. Ahora, el dinero que se recaudó por el YETO y el IDE nos sacaron adelante como país, se utilizó en inversión, se generaron empleos, mejoró el nivel de vida de los mexicanos. No, se gastó en actos de corrupción. Vemos a Genaro García Luna, un delincuente que era la mano derecha de AMLO, me equivoco porque son lo mismo, la mano derecha de Calderón. Y como ese bandido, todos los que estaban en el gobierno, todos se dedicaron a enriquecerse en perjuicio de los mexicanos. O sea que lo que el gobierno obtuvo por el YETO y el IDE no se destinó al gasto público en beneficio de los mexicanos, ni siquiera al gasto social en beneficio de los millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, sino que esa recaudación que se obtuvo gracias al YETO y al IDE se destinó a la corrupción de los altos funcionarios fiscales, de los altos funcionarios del gobierno, tanto federal como estatal y municipal, del ejecutivo, legislativo y judicial. La escoria de la sociedad. Muy bien. También realizó infinidad de reformas legales para permitir que las autoridades revisen a las personas físicas no inscritas en el RFC, para que les cobren impuestos excesivos, cuantiosos, y para que les embarguen sus propiedades. ¿Para qué? Bueno, para que esas propiedades embargadas pasen a manos del gran capital mundial a precios insignificantes, de tal suerte que el verdadero beneficiario de todo este esquema fiscal maligno no es el pueblo, no son los pobres, sino son los pocos integrantes del gran capital mundial que viven en México, que a precios insignificantes, a centavos, adquirirán las propiedades de todos los mexicanos, ¿verdad? Que perderemos nuestras propiedades gracias a esas reformas que llevó a cabo Calderón y que hoy puede aplicar su contrapache, su compinche, AMLO, sirviendo ambos al gran capital mundial en perjuicio de los mexicanos. Bien, por si alguna duda quedara, fue Calderón en 2008 el que reformó la Constitución para establecer que en México se aplicaría un sistema de justicia penal acusatorio.
Sistema de justicia penal que entró en vigor en 2016 durante el sexenio de Peña, pero que fue la reforma constitucional que le sirvió de fundamento, fue realizada en el 18 de junio del 2008, siendo presidente de la República Calderón. De tal suerte que hoy la Fiscalía General de la República y AMLO pueden aplicar el sistema penal de justicia acusatorio, ¿verdad? Gracias a la reforma constitucional de Calderón y gracias a las reformas legales que llevó a cabo Peña. Lo que demuestra que Calderón, Peña y AMLO son la misma gata revolcada. Los tres son sirvientes, esclavos del gran capital mundial, y hoy gran parte de lo que puede hacer AMLO se lo debe a que Calderón y Peña le dejaron la mesa puesta. Muy bien. Entonces, pues, gran parte de lo que hoy puede hacer AMLO en beneficio del gran capital mundial y en contra de los mexicanos, lo puede hacer gracias a Felipe Calderón Hinojosa. Por eso AMLO no procede legalmente en contra de Calderón, ni penalmente, ni patrimonialmente. No le quita sus riquezas malas habidas, ni lo denuncia penalmente, porque ambos son sirvientes del gran capital mundial. Cada quien en su momento hizo lo que el gran capital mundial les indica. Y por eso, sabiendo Calderón que es intocable por los servicios que en su sexenio le prestó al gran capital mundial, Calderón anda de bravucón presumiendo que AMLO le hace los mandados, ¿verdad? Y el otro, AMLO, se hace tarugo, por no decir otra cosa, porque sabe que efectivamente no puede proceder en contra de Calderón por órdenes de su patrón, de su amo, el gran capital mundial, ¿verdad? Por eso Calderón tiene la osadía, el atrevimiento de proponer la creación de un nuevo partido, México Libre, con la complicidad de AMLO, que lo permite, que lo deja hacer, ¿verdad? Para que en ese partido México Libre se postule como candidata como candidatos y en su momento como candidata a la presidencia de la República a su esposa Margarita Zavala, ¿verdad? Que aunque no tiene probabilidad alguna de ganar la presidencia de la República y aunque ese partido no tiene las probabilidades de ganar muchos escaños en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados o presidencias municipales, bueno, si ese partido México Libre puede servir para pulverizar y dividir aún más a los mexicanos, a la oposición, esto en beneficio de Morena, ¿verdad? Entre más partidos haya, más se divide el voto y eso fortalece a Morena, que tiene todas las probabilidades de ganar la mayoría en el Congreso de la Unión, la mayoría de ayuntamientos, la mayoría de gobernadores, y esa es la triste labor del partido México Libre, dividir más, confundir más a los mexicanos para que Morena gane en todas las elecciones. Ángel Verdugo ha manifestado en sus videos que apoya a Calderón y que apoya la creación de su partido México Libre y que él está a favor de ambos, ¿verdad? Respecto de lo cual nosotros queremos manifestar que Ángel Verdugo es una persona con mucha información, es una persona preparada, con muchos conocimientos, con información de calidad, ¿verdad? Pero su mente está centrada en el detalle, en el día a día, en el quehacer cotidiano. Su mente no está preparada para hacer diagnósticos, vaticinios o proyecciones globales. Ángel Verdugo, escuchándolo, se da uno cuenta de que Ángel Verdugo ve el árbol y lo analiza a detalle. Y lo analiza con mucha precisión. Pero no ve el bosque. No ve el bosque y por lo tanto no tiene una visión global, una visión integral completa de lo que realmente ha ocurrido en el pasado y actualmente ocurre en el país, ¿verdad? Ve el árbol, pero no el bosque. Lo suyo, lo de Ángel es el análisis, el detalle, el comentario, que hoy hizo mal AMLO esto, que AMLO
la regó acá, que la ley dice esto. O sea, en eso Verdugo tiene precisión. Sí se llega a equivocar, pero en general sus comentarios son acertados. De los comentarios que expresa Verdugo en sus videos, llego a las siguientes dos conclusiones. Para Verdugo, todo depende de los mexicanos. Todo depende de los mexicanos, del gobierno mexicano y del pueblo mexicano. O sea, somos como una isla aislada del mundo. Y lo que pasa en México es problema de los mexicanos, de la clase política, del gobierno, de los partidos políticos, de los mexicanos, del poder judicial, legislativo, ejecutivo. O sea, para Ángel Verdugo en México hay una verdadera soberanía y somos los mexicanos los que decidimos nuestro destino, bien o mal, nos vaya bien o nos vaya mal, todo es cuestión de nosotros, mexicanos, unos en el gobierno, otros como particulares, pero somos los creadores, los autores de nuestro destino nacional. Y en segundo lugar, de los señalamientos que expresa este señor Ángel Verdugo, queda claro que para él, al gran capital mundial nunca lo señala como el autor intelectual de todo lo que ocurre en México. El capital mundial, el gran capital mundial, el Banco Mundial, el Gafi, la OCDE, los banqueros, los acreedores de México, ellos no tienen absolutamente nada que ver con lo que ocurre en México, ¿verdad? A pesar, para él el gran capital mundial no es el que escribe la historia de México desde la oscuridad, no. El gran capital mundial está interesado en sus asuntos. Lo que pasa en México es totalmente ajeno a la voluntad del gran capital mundial, lo que desde luego que es totalmente equivocado, ya que el verdadero autor intelectual de todo lo que ocurre en México es el gran capital mundial, que es el que ordena que los presidentes de la república, sus títeres, lleven a cabo sus indicaciones, ¿verdad? Como simples títeres, esclavos, ejecutores, traidores de los planes del gran capital mundial en contra de los mexicanos. Y dentro de esos presidentes traidores está Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues, Ángel Verdugo explica muy bien los detalles, es minucioso, pero es un verdadero fracaso cuando realiza diagnósticos y proyecciones globales, ya que sus diagnósticos y proyecciones son totalmente parciales, incompletos y equivocados. Yo he seguido a Ángel Verdugo desde que inició el gobierno del presidente AMLO y he visto cómo recurrentemente, con frecuencia, reconoce que se equivocó en sus diagnósticos previos. ¿Cuántas veces no ha dicho, yo no me imaginé que AMLO hiciera tal o cual cosa? ¿Cuántas veces ha dicho que lo que está haciendo AMLO rebasa y excede lo que él había pensado o imaginado, ¿verdad? Lo que se explica porque su visión es muy completa en el detalle, en lo pequeño, pero es totalmente equivocada y desafortunada en lo global, porque no ve el bosque Ángel Verdugo. Bien, yo quiero comentar que el 16 de abril del 2018 presenté una denuncia penal en contra de Andrés Manuel López Obrador y de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller por la presunta comisión del delito de lavado de dinero, y ese mismo día, 16 de abril de 2008, publiqué en el canal de YouTube México Triunfador, que es este canal donde estás viendo el video, publiqué el video La denuncia contra AMLO por lavado de dinero permitirá conocer si sus promesas son reales o un engaño. Ese video demostró que todo lo que decía AMLO era un engaño, que él no estaba en contra de la mafia del poder, porque fue la mafia del poder, PRI, PAN, PRD, Peña, el Procurador General de la República, los partidos de oposición,
todos los comentaristas de televisión, de radio, de periódicos, los organismos empresariales, todos lo protegieron a AMLO guardando silencio de esta denuncia. Carmen Aristegui, todos ellos, Proceso, todos ellos son parte del poder y todos ellos en su conjunto protegieron a AMLO de la denuncia que presenté en su contra. ¿Cómo? No hablando de ella, como si no se hubiera presentado. Y al día siguiente, 17 de abril de 2018, publiqué en mi canal de YouTube México Triunfador otro video titulado El Gran Capital Mundial. El Gran Capital Mundial quiere que AMLO sea presidente para que les regale tus bienes. Si tú ves este video que está en el canal de YouTube México Triunfador, publicado el 17 de abril de 2018, ahí verás las proyecciones, los vaticinios, el diagnóstico que yo hice el 17 de abril del 2018 en este video. Y todo ha salido al pie de la letra. Si lo que dije en esa fecha lo digo hoy, resulta totalmente certero, ¿sí? Nosotros tenemos una visión global. Los conocimientos que tenemos nos permiten hacer proyecciones globales que no se equivocan. A diferencia de Ángel Verdugo, que tiene mucha información dispersa que le permite entrar al detalle de lo que hoy ocurrió, de lo que hoy dijo AMLO, pero que le impide hacer proyecciones globales, y las que hace las hace equivocadas, y por eso recurrentemente tiene que estar diciendo: oh, no me imaginé, nunca lo pensé, esto rebasa lo que yo pensaba. Mientras que lo que yo dije en ese video, hoy lo repito en sus mismos términos, y hoy la realidad ha confirmado que lo que yo dije en ese video era totalmente certero. Otra cosa importante que hay que destacar es que Ángel Verdugo no nos dice con claridad hacia dónde nos lleva AMLO. Excelentes sus críticas al quehacer cotidiano de AMLO, a lo que hoy dijo en la mañanera, a lo que ayer hizo. Excelente eso. Pero no nos dice con precisión cuál es el triste destino que nos tiene preparado el gran capital mundial a través de su esclavo AMLO. Ángel Verdugo, por otro lado, tampoco ofrece opciones de solución, ni planes o programas tendientes a que los mexicanos nos salvemos del triste destino que el gran capital mundial nos tiene preparado a todos los mexicanos a través de su siervo AMLO, ¿verdad? Títere y esclavo del gran capital mundial. Para Ángel Verdugo, que no está capacitado mentalmente para ver el todo, sino nada más el detalle en la parte, para Ángel Verdugo, AMLO es la cabeza, AMLO es el cerebro, es el origen, es la fuente de todo lo malo que está ocurriendo hoy en día en el país, cuando la realidad es que AMLO es un simple esclavo, ejecutor traidor de las órdenes que le da el gran capital mundial en perjuicio de los mexicanos. Con su visión global parcial, incompleta y equivocada, Ángel Verdugo considera que Calderón, Margarita y su Partido Libre pueden salvar a México, cuando Calderón fue un presidente que en su sexenio trabajó a favor del gran capital mundial, en contra de todos los mexicanos, y que además realizó reformas legales y constitucionales que hoy permiten que AMLO cometa muchos actos traidores en contra de México. Calderón trabajó en reformas legales que le permiten a AMLO hoy afectar a los mexicanos. Y hoy AMLO puede afectarnos y agraviarnos en muchos aspectos gracias a lo que en su sexenio hizo Calderón. ¿Sí está claro? Ambos en tiempos diferentes son simples títeres, esclavos, sirvientes del gran capital mundial que trabajan para intereses transnacionales en perjuicio de los mexicanos, ¿verdad? Entonces, yo creo que Ángel
debe concentrarse en lo suyo, en lo que es bueno, que es en el análisis minucioso sobre detalles específicos de lo que hoy dijo el presidente, de lo que hizo ayer el presidente. Porque en sus vaticinios, diagnósticos y proyecciones globales, siempre se equivoca. No sé si intencionalmente o porque sirva a ciertos intereses. Hoy sabemos que es seguidor, promotor de Calderón, un presidente que ha causado mucho daño a México, ¿verdad? Y entonces no sé pues si sus vaticinios van ya con esa tendencia de favorecer a Calderón y que consecuentemente no son tan objetivos. Bien, estimados amigos, yo no creo que Calderón, mucho menos su esposa Margarita Zavala, sean la solución de México. México no es una isla. México, desafortunadamente, no depende el futuro de México no depende de lo que hacemos los mexicanos. Como todos los países, Estados Unidos, Francia, todos endeudados con el gran capital mundial, todos los países están dirigidos y guiados por el gran capital mundial, que tiene su bota en el pescuezo de todos los gobernantes por la deuda que cada país tiene a favor del gran capital mundial, ¿verdad? Y México no puede escapar de esa situación. Tenemos los mexicanos que unirnos, nosotros, para tratar de encontrar soluciones que nos permitan salvarnos del triste destino que nos tiene preparado el gran capital mundial y que en este momento se está llevando a cabo a través de AMLO. Por eso, ojalá Dios ilumine nuestro entendimiento a todos los mexicanos y nos unamos para que luchemos porque AMLO renuncie al gobierno antes del 30 de noviembre de este año y logremos designar a otro presidente que no sirva a intereses del gran capital mundial. Y desde luego votar por Calderón, por Margarita y por el Partido México Libre es seguir votando por personas que sirven, que han servido a intereses internacionales en perjuicio de los mexicanos, y desde luego creo que eso no nos conviene. Dicen que el ser humano no escarmienta, que siempre vuelve a chocar con la misma piedra, a tropezar con la misma piedra. Esperemos que por lo que hace a Calderón, Margarita Zavala y México Libre, sí aprendamos la lección y no volvamos a tropezarnos con la misma piedra. Muy buenas tardes, sean felices estimados compatriotas, que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video.